Esos 248.93 por 30 nos dice 7,400 pesos. Entonces, esos 7,400 pesos están por debajo de ese decil 1. ¿Qué quiere decir? Que ese decil 1 son todas esas personas que ganan menos de un salario mínimo. Y ojo, aquí es por hogar, dependiendo de cómo esté compuesto el hogar, ¿no? Pero por hogar, 5,600 pesos. Y el decil 10 alcanzó un promedio de 78,698. Una diferencia de 14 veces entre ambos extremos. Entonces, pues todo este tema, aquí también, o desde aquí, empezamos a ver las diferencias que hay entre los ingresos, ¿no? En cada hogar. ¿Creen que hayan hogares con arriba de 78,000 pesos? Sí, claro, ¿no? Y seguramente llegarán a muchos, algunos llegarán hasta millones de pesos, ¿no? Pero no son tantos comparados con los que están en los deciles abajo. Entonces, esta encuesta, como la vamos a usar, es justo para ver esos ingresos en los hogares y encontrar cuánto del ingreso que tienen las personas van destinando para cada una de las cosas que necesitamos, ¿ok? Esto no más es un comunicado, pero veámoslo. En México, un hogar tiene un ingreso corriente promedio mensual de 26,000 pesos. Un hogar, ¿ok? Piensen que hoy en día los hogares están compuestos de 3.5 personas aproximadamente, ¿no? O sea, entre papá, mamá e hijo o dos hijos. En 2024, el gasto corriente monetario promedio al mes fue de 16,000 pesos casi, ¿no? 15,900. Los principales gastos fueron alimentos, bebida y tabaco. O sea, como por qué debería estar el tabaco aquí. Aquí ya se vienen problemas de salud, ¿están de acuerdo? Transporte, 19.5. Y aquí es muy claro, ¿no? O sea, seguramente algunos de ustedes viven en el estado, o tal vez alguien viva más lejos, pero bueno, el gasto en el transporte en Ciudad de México, dentro de Ciudad de México, no es tan costoso, ¿están de acuerdo? Con 12 pesos vienes y con 12 pesos regresas, o sea, más o menos, ¿no? O sea, de que o agarras metro o agarres metrobús, más una combi o un camioncito que te acerca a tu colonia, ¿no? Si es que fuera necesario. Póngale cerrado 15 pesos, ¿no? O sea, 15 de ida y 15 de regreso son 30 pesos. Pero los que viven en el estado, ¿cuánto cuesta el transporte en el estado? O sea, creo que el más barato arranca como en 10 pesos, ¿no? Alguien que viva en el estado y que nos diga cuánto cuesta. No, bueno, yo vivía en el estado y bueno, cuando yo vivía Ujú. estaba 14 pesos, creo. 12, 14 pesos, el mínimo. Y aquí en la ciudad, yo tomo el camión y está en 7 pesos. Ok, pues entonces, o sea, si se dan cuenta, el gasto es fuerte, ¿no? Porque aparte, como dice Marce, o sea, son los 15 pesos para llegar del estado a la ciudad, más los 15 pesos que te gastas en moverte en la ciudad, ¿no? O sea, ahí ya se duplicó, ¿no? O sea, son 30 pesos nomás de ida y 30 de regreso. Y eso siempre y cuando no tengas que tomar un taxi o lo que sea. Pero pues ahí es donde se viene el tema de la diferencia del gasto en transporte, ¿no? ¿Hay alguien de aquí que viva más lejos del Estado de México y que no rente? ¿No? Ok. Otro dato importante. El ingreso monetario promedio mensual de los hombres fue de 4,111 pesos mayor que el de las mujeres.
pues digamos que aquí sigue existiendo la brecha de género, ¿no? Las diferencias de salarios. Aunque les puedo decir que en su gremio yo siento que no existe tanto eso. O sea, conozco varias actuarias, varios actuarios, conozco actuarias en puestos importantes, entonces yo siento que en nuestro gremio no es tan fuerte eso, ¿no? No digo que no exista porque no lo puedo asegurar, pero yo creo que en nuestro gremio no es tanto, pero en general en la población sigue siendo de esta manera. ¿Ok? Las personas que se consideran indígenas o que hablan lengua indígena percibieron un ingreso 26% menor que el promedio nacional. O sea, si hablamos de que el promedio fueron 26,000 pesos, menos el 26%, estamos hablando de 19,000 pesos, ¿no? Y eso, quién sabe, porque hay muchas personas indígenas que no creo que ganen esa parte. Y entonces, ¿qué dice? El INEGI presenta los resultados del ENIG. Esta se levanta cada 2 años y ofrece un panorama de ingresos monetarios y no monetarios de los miembros de un hogar, así como cuánto y en qué gastan. La ENIG también identifica características de personas como edad, sexo, nivel educativo y ocupación, así como las condiciones de vivienda o infraestructura y equipamiento. ¿A alguien le ha tocado que le hagan esa encuesta en su casa? Digo, es que normalmente están las mamás, son las mamás o quien viva ahí, que les tocan las encuestas del INEGI, ¿no? Conocer la economía y la situación de los hogares ayuda a las personas en decisiones informadas sobre su economía familiar. Además, la ENIG es una herramienta clave que permite a instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil diseñar y evaluar políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de las personas. Ok, si se dan cuenta, ¿para qué vamos a utilizar nosotros este ENIG? Para una mejor toma de decisiones, ¿no? Por parte del gobierno en mejorar, pues como ahí lo dicen, las políticas públicas. Sí, pero en este caso en específico, Anayeli, ¿para qué la vamos a utilizar nosotros? Nosotros no somos el gobierno. Nosotros la vamos a utilizar para algo, pero ¿qué queremos hacer? Evaluar la situación económica que tiene las personas para sus pensiones, ¿no? Saber cuánto van a ganar aproximadamente y si eso pues les va a cubrir todos sus gastos que estuvimos viendo previamente o pues si va a ser insuficiente, ¿no? Correcto, vamos a evaluar la necesidad de la persona junto con sus ingresos para diseñar, como dice aquí, una posible pensión o una pensión que sea adecuada para mantener la calidad de vida de la persona, ¿no? Aquí ni siquiera estamos enfocándonos en un grupo, ¿no? O sea, no estamos diciendo a los trabajadores de la UNAM, a los trabajadores del IMSS, no, nos podemos enfocar en una sola persona o hacerlo grande, ¿correcto? Entonces, lo que necesito saber es cuánto gana y cuánto gasta. Y con eso poder determinar también cuánto voy a necesitar de pensión. ¿Por qué? Porque dato importante, vamos a tener ingresos y gastos. Y si llega a haber un sobrante, de ese sobrante vamos a tener ahorro, ¿están de acuerdo? Y entonces, si se dan cuenta, vamos empalmando todo este jueguito que se llama club de pensiones. ¿Por qué? Pues porque ya necesito saber cuánto puede ahorrar. Y entonces de lo que pueda ahorrar, voy a poder estimar, porque ya lo vimos en la función del ahorro, cuánto podría obtener por esta pensión de ahorro voluntario. ¿Están de acuerdo? Entonces, bueno, continuemos con esto. Ingresos. En 2024, el ingreso total promedio de hogar fue de 27,300. Este ingreso se integró por el ingreso corriente con un monto de 25,600 pesos y por percepciones financieras y de capital con un valor de 1,352 pesos. ¿Qué es el ingreso corriente?
¿Alguien sabe? Ingreso o gasto corriente. Bueno, anótenselo. Ujú. Sí, algo así, Nancy. O sea, es el valor al día de hoy, por así decirlo, ¿no? O sea, que no está este, incrementado con algún supuesto, no sé, de inflación ni nada, ¿no? Sino es el precio de hoy, a precio corriente, ¿ok? Así es. Gracias, Nancy. Bueno, pues ese ingreso corriente va con un gasto corriente, que es lo que reciben hoy y lo que pagan hoy por los servicios, ¿vale? Y entonces decimos, el ingreso corriente promedio de un hogar aumentó 10.6% respecto a 2022. El crecimiento en el ingreso se mantuvo desde 2020, año en el que se invirtió una tendencia negativa registrada desde 2016. Ojo, este es un dato muy curioso. ¿Cuánto crece el salario mínimo? ¿O cuánto creció hasta el año pasado o antepasado? ¿Saben cuánto creció el salario mínimo? ¿O en cuánto estaba creciendo el salario mínimo? Sí, sí. Ah, perdón, creo que este año cerró en 12, ¿no? 12%. Este año creció en 12, ¿no? Y un año antes creció un 20%. Entonces, pues como que aquí hay algo raro, ¿no? O sea, ¿por qué los ingresos de las personas en 2 años? Ojo, y estoy hablando 2 años porque la encuesta anterior fue 2022 y dice respecto a 2022. El salario mínimo creció 20%, un año, ¿no? De 22 para 23. No, perdón, de 23 para 24. Y de 24 para 25 creció un 12. Pero ni siquiera llegamos a esa cifra del ingreso. ¿Por qué? Pues porque simplemente el salario mínimo no está ligado en su totalidad en los ingresos, ¿no? O sea, es decir, ustedes no ganan en salarios mínimos. Si el salario mínimo crece el 12%, su salario no crece un 12%. ¿De quién sí crece ese 12%? Pues del que gana el salario mínimo. Y esto se ve reflejado aquí. Cómo en 2 años los ingresos en los hogares aumentó 10%. Si esperarías que en el decil, ni siquiera en el 1, en el 2, que es salario mínimo, pues crecería al menos un 12 o un 20%, dependiendo de cuánto creció. Entonces, pues esto nos lleva a que no está creciendo el salario como se esperaba, ¿no? Ahora, también pudiera pasar que quien ganaba 2 veces el salario mínimo, pues ahora gane 1.5 veces el salario mínimo, ¿no? Entonces, todo esto lo tienen que ir cuadrando con todo lo que hemos visto, ¿ok? Aquí, si suponemos ese ingreso en el hogar del 10%, ¿se les haría real? ¿Se les haría real que cada año en un hogar su salario crezca 10%? Yo siento que es muy alto, ¿no? Entonces, pues este supuesto de aumento del 10%, y si pensamos que fue de 22 para 24, 10.6, ni siquiera lo voy a hacer capitalizable, es decir, lo voy a dividir entre 2, o sea, 10 por 10.6, pues en realidad serían 5.3, ¿no? Que sus ingresos crezcan 5.3, pues sonaría un poquito más lógico, ¿no? Pues que es arribita de inflación. Y eso no siempre pasa. Pero 5% al año podría sonar razonable. ¿Ok? Y veamos.
De los ingresos de 25,955, en 2024, 17,000 pesos, es decir, el 65,6% provinieron del ingreso por trabajo, es decir, salarios o lo que sea. 4,600 pesos, el 17%, de transferencias como jubilaciones, becas y donativos. ¿Ok? Otros 3,022 pesos se integraron en el costo estimado de alquiler de la vivienda, ingreso monetario, y finalmente 1,278 pesos que se generaron por la renta de propiedad, ganancias de inversiones o el arrendamiento de otras propiedades. Por aquí creo que Eric, tú comentabas sobre eso, ¿no? O sea, como de, si tienen propiedades en renta, pues bueno, ya vieron que el 4,9% es de eso, ¿no? Y el beneficio de usar una vivienda propia sin pagar renta es de 1,300 pesos. Ahora, esto es como una separación de cómo vienen los ingresos, ¿ok? Ingreso por trabajo, un trabajo subordinado, trabajo independiente y otros trabajos, ¿ok? Es decir, cuánto dinero reciben en promedio por esos. Por el trabajo normal, 14,500 pesos, por el independiente, 2,000 y por otros trabajos, 459. ¿Qué se les ocurre viendo la cantidad que estén considerando en trabajo independiente o que la población haya contestado? Como los emprendimientos. Como los emprendimientos, sí. ¿Qué más? Digo, hoy en día el emprendimiento es más grande, ¿no? O sea, como que cualquiera ya se le ocurre una idea y se pone a vender lo que decide, ¿no? Velitas, gummy boings y cosas así, ¿no? O sea, pues simplemente veamos en la facultad, ¿no? En el mercadito, la venden de todo. O sea, ahí podríamos considerar eso, ¿no? Pero pues a mí lo primero que vino a la mente, no sé si tal vez porque soy más viejo que ustedes, pues se me vino una ama de casa que vende cosas por catálogo, ¿no cree? O sea, no es un trabajo como tal, es un trabajo independiente porque a la señora le cuesta comprar el catálogo, ir a comprar las cosas y venderla, pero como que siento que por ahí se puede rolar mucho de ese trabajo independiente, ¿no? Y otros trabajos, pues por la cantidad, no sé, pudieran ser trabajillos ahí chiquillos, como pintar una casa o no sé, algo por el estilo. De ahí, otros ingresos es las rentas de las propiedades, que no quiero meterme ahí, pero me voy a ir a transferencias. Y en transferencias está lo que buscamos: jubilaciones, pensiones e indemnizaciones por accidente de trabajo, despido y retiro voluntario. Todo esto nos lleva a una pensión, ¿están de acuerdo? Aunque sea por riesgos de trabajo. Pero el ingreso por eso son 2,000 pesos, según el general, ¿no? Obviamente aquí, pues es un tema complejo porque tenemos que ver cómo está compuesto ese hogar. Lo que vamos a analizar nosotros juntos es de 65 más. Después tenemos becas provenientes del gobierno, o sea, aquí pudieran o tendríamos que revisar si están incluidas esas becas, esas pensiones universales. Y donativos en dinero provenientes de instituciones y otros hogares. ¿Se acuerdan lo que les decía? Que si su mamá les da dinero a su abuelita, pues ahí es donde tenemos que medir este ingreso. ¿Ok? Beneficios, programas gubernamentales y demás. ¿Ok? Estimación de alquiler de vivienda, según aquí son 3,000 pesos. Pero bueno, ya habíamos platicado esto, ¿no? Que 3,000 pesos en Ciudad de México, nomás un cuarto, y eso quién sabe.
Y bueno, aquí tienen un poquito más de datos. Esto es sobre los ingresos de los deciles, un poco en los grupos de edades, nivel de escolaridad, que yo creo que también eso hace una diferencia, ¿no? Por decir, el ingreso monetario promedio más alto se presentó entre las personas con posgrado completo o incompleto, con 31,584 pesos. En contraste a quienes reportaron primaria completa como grado máximo, que ingreso promedio es de 5,345. Y aún así, 31,000 pesos se les hace mucho o se les hace poco. O sea, ¿ustedes esperarían tener un ingreso promedio de 31,500 con un posgrado? No, pues no. No, pues no. Pero, pues, ¿qué creen? Bienvenida a realidad. Su maestría, su posgrado no les garantiza tener un salario tan alto. Ustedes seguramente lo saben porque la grilla en la Facultad de Ciencias es mucha, ¿no? Pero, pues, ¿cuántos maestros ustedes no saben que por ahí ganan mucho dinero en la universidad? Unos 80, unos 100,000 pesos, pero el puesto que tienen es investigador tipo C o no sé qué cosa, que es de los grados más altos, pero pues ya cuando los ven dicen, no manches, pues ya está a 2 de jubilarse. Pues sí, claro, y no se jubilan, ¿por qué? Pues porque el ingreso que reciben versus la pensión que van a recibir no se compara. Entonces prefieren morirse en la silla, ¿no? A mí, muy old school, me tocó conocer a Raggy, me tocó conocer a Rincón, y los veías y decían, hombre, estos ya están a 2 de, de caerse, y varios me tocaron que se fueran, pero pues imagínense, ¿por qué seguían dando clases? O sea, con libros, con todo ahí puesto, y seguían dando clases. Claro, uno es obvio amor al arte, ¿no? Pero pues también ya cuando llegan a un cierto nivel, pues el ingreso que tienen es alto, ¿no? Pero pues nada les garantiza. ¿No conocen a alguien que tenga maestría y que seguramente gana esos 30,000 pesos? Bueno, no 30,000, pero conozco un profesor, se llama Turcio, y es muy inteligente, él tiene maestría, tiene doctorados, mucho, pero ni siquiera gana eso. Ni siquiera gana eso, porque la verdad es que es un matemático muy conocido, igual en la FAC, y soy bueno conocida de él. Y una vez me llegó a comentar, o sea, ni siquiera ganaba 10 teniendo todos esos puestos, ¿no? O todos Sí, esos claro. estudios. Entonces, no está chido. Pues sí, esto no lo garantiza, ¿no? Entidades federativas, Nuevo León y Ciudad de México, uno de los profes nos compartió que no se jubilaban porque decían que de una maldición que el siguiente año se jubilaban, se morían. No, o sea, pues cuál maldición, pues también lo hacen a los 80, pues ya están robando aire, ¿no? O sea, ya pasaron la esperanza de vida, pues cómo no. Pero no, o sea, también tiene mucho que ver, Iván, de que pues vienen de una vida activa, ¿no? Aunque sea el traslado a la facultad y caminar en la facultad, a llegar a tu casa y no hacer nada, pues la depresión está fuerte para el adulto mayor. Decía que en Nuevo León y Ciudad de México, promedio mensual por hogares de 39,000 y 36,000 pesos, ¿no? O sea, en teoría el hogar promedio en México gana menos que en Nuevo León. En contraste con Guerrero y Chiapas, claramente los estados más pobres, que son 16,000 y 13,000 pesos. No, pues a caño, ¿no? Y aquí vienen ya temas de gastos. Y si se dan cuenta, es un poco de lo que hicimos. Alimentos y bebidas, transporte, educación, vivienda, cuidados, enseres domésticos, vestido, calzado, salud y transferencias. ¿Ok? Justo esa parte es la que necesito que analicemos, pero necesito que la analicemos solo para un grupo. Creo, ¿qué grupo? 65 y más. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tienen un poquito de más de bases, ya tienen un poquito más de dónde buscar. Entonces, les encargo para mañana, por favor, que busquen en esta ENIG justo lo que vimos, ¿no? Ingresos y gastos 65 más, ¿vale? Para mañana analizarlos y empezar
a ver todo esto y ahora sí, evaluar y diseñar lo que buscamos. ¿Vale? Muchas gracias, muchachos. Que tengan un buen día. Gracias, igualmente. Gracias. Igualmente.